Me da mucha risa porque a los candidatos le preguntaron su color favorito. O sea, me hubieras dicho, Maggie, son preguntas así que te van a hacer pensar. Mi cerebro ya iba a procesarlo. Me lo diste así, mi cerebro como que, espérate, entramos en la... Wow, empezamos fuerte. Les diría que... Espérate, que Elena se cayó. Elena, cállate la boca. Coño, cállate la boca. Editas esto, ¿ya? Que se vaya a la... Eso sí es un tema que lo tengo bien claro. Es que todo está mal, amigo. Todo está mal en este país, en ese sistema. Muy buenas noches, mis queridos bípedos y bípedas. Mi nombre es El Panzas, pero eso tú ya lo sabías. Bueno, el día de hoy vamos a presentar a la Miss que agro con mi vida. Tenemos 6 increíbles participantes que están de lujo. Bienvenida participante número 1. Su nombre es Ingrid Dayana Cervantes Torbisco. Estudió Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente cuenta con 27 años. Sus temas de interés son derechos humanos, asuntos humanitarios, emprendimientos y culturas. Y bueno, su hobby es viajar y aprender. Gracias a la participante número 1 y a continuación pasaremos con la participante número 2. Su nombre es Alexandra Mosqueira Robles. Es ingeniera zootecnista de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Actualmente cuenta con 25 años. Sus temas de interés son agroecología, proyectos, economía social y animales menores. Uno de sus hobbies es escuchar música y aprender. Muchísimas gracias y muchos aplausos para ella. Bienvenida, mi querida participante número 3. Su nombre es María Isabel Castillo Romero. Ella se encuentra actualmente cursando el 7º ciclo de la Universidad Nacional de Trujillo y estudia la carrera de Trabajo Social. Ella cuenta con 20 años. Sus temas de interés son proyectos sociales, feminismo y diversidad sexual. Sus hobbies son escuchar, cantar y bailar, así como también ver series y leer. Muchos aplausos y bienvenida otra vez. Una calurosa bienvenida a Julia Guerra García, zootecnista egresada de la Universidad Agraria La Molina. Cuenta con 32 años y sus temas de interés son responsabilidad ambiental, desarrollo sustentable y bienestar animal. Uno de sus hobbies es los juegos de mesa, pero también es una chica actual, los de video. Darle una fuerte bienvenida a la participante número 5. Su nombre es María del Carmen Rodríguez Arauco. Actualmente se encuentra cursando el 7º ciclo de la carrera de Arqueología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella tiene 21 años y sus temas de interés son la bioarqueología, la etnoarqueología y los roles de género durante la época prehispánica. Sus hobbies son cocinar, crear recetas y ver documentales. Otra vez, bienvenida y fuertes aplausos. Y bueno, finalmente tenemos a Carla Jocelyn Flores, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú de la carrera de Derecho. Cuenta con 27 años y sus temas de interés son pueblos indígenas, derechos humanos y género. Sus hobbies son dibujar, bailar y la repostería. Y bueno, otra vez les damos una fuerte bienvenida a todas las participantes, así como también queremos agradecer a nuestros auspiciadores. A continuación pasaremos con las preguntas. Muy bien, pregunta número 1. ¿Qué le dirías a las mujeres campesinas y que están pasando por abuso sexual doméstico? De hecho, por distintos motivos creo que todo el mundo sabe de que la mentalidad
que tenemos aquí es muy diferente a la mentalidad que se tiene en el campo, ¿no? El machismo al interior de nuestro país aún es muy fuerte, entonces es muy complicado que incluso una mujer, para cuidar su cuerpo, y lo digo porque mi mamá es obstetra, se acerque a un centro de salud y diga, esto me está pasando, tengo dolor aquí, tengo dolor acá. Entonces, si nada más con el tema de salud ya es complicado que las mujeres tomen iniciativa, imagínense lo muy complicado aún que es que digan, esto está mal en mi casa, ¿no? En donde el líder de la familia siempre va a ser el hombre. Yo comenzaría pidiéndoles que les enseñen a sus hijas que no es lo correcto. Si ellas todavía no tienen la fuerza, y yo sé que en algún momento lo van a encontrar, la fuerza de cambiar la situación, el apoyo y dejar el miedo, porque yo entiendo de que debe haber mucho miedo de por medio, que vayan explicando a las futuras generaciones de que esas cosas no deben ser aceptadas. Y en cuanto decidan cambiar la situación y huir, si es que hay que huir y dejar atrás algo, buscar apoyo, porque siempre lo van a encontrar, ¿no? Siempre hay alguien que nos puede escuchar y, bueno, siempre con mucho cuidado, ¿no? Porque va a ser un tema muy delicado, ¿no? Pero No tratemos... quisiera decirles que no tengan miedo, porque está bien tener miedo. O sea, está en una situación en la que seguramente piensan no solamente en el daño de ellas, que están sufriendo ellas, sino que están incluso quizás hasta más preocupadas por su familia, pero deben entender, aunque les tome tiempo, que es una situación que no se debe mantener, que es algo que no se debe de callar, ¿no? Sí va a traer consecuencias, pero no se puede mantener nada bien en un contexto así. No se puede crecer ni desarrollar nada siendo sometida por el abuso, ¿no? Por tener a un agresor, por convivir con un agresor. Es una situación muy complicada, o sea, no sé, es difícil decir qué hacer, se depende de otras personas, lamentablemente. Pregunta número 2. Si fueras líder de tu país, ¿cómo aconsejarías que se manejara el COVID-19 en las zonas rurales? Primero, creo que sería indispensable la vacunación de las personas que viven en estas zonas, porque, las zonas rurales casi siempre, bueno, al menos en Perú, están muy asociadas a zonas de climas fríos, por lo tanto es muy probable que estas personas puedan fallecer por complicaciones. Lo primero, el tema de vacunación. Segundo, darles información en la lengua que manejen o en el dialecto, en el caso del quechua, porque no todas las personas manejan el mismo tipo de quechua, información en el idioma en que ellos hablan, y poner a su disposición pequeños centros médicos equipados. Adicional a ello, con las rondas campesinas, los clubes de madres que hay en esa zona, formar un pequeño comité, sería básicamente, en el cual se pueda compartir con otros miembros de la comunidad, enseñar a los niños, ¿no?, a mantener este cuidado tan exigente que se tiene, porque claro, acá en la zona capital, en las ciudades, se nos dice, lávate las manos, lávate esto, lávate el otro. En la zona rural es más complicado, ¿no? Entonces, uno, facilitar la información. Segundo, una vacunación por tema de prioridad. Y tercero, centros con atención mínima. Y aparte de ello, tratarlos como son personas, al igual que nosotros. Entonces, debemos darles la misma prioridad que recibe alguien en una ciudad. Yo creo que algo que se podría hacer es acercar los alimentos al campo. Porque, por ejemplo, algo que a nosotros nos dificultaba mucho en el caso de mi abuelita era comprar, pongamos, el arroz, el azúcar, las papas, que no había. Entonces, era el constante miedo de ir al pueblo para comprar estas cosas porque teníamos miedo de contagiarnos. Entonces, creo que uno de estos temas puede ser esto, ¿no? Acercar los alimentos a ir al campo, a los hogares, ir por las chacras. Algo que repartieron, por ejemplo, incluso creo que las canastas, a mí me pareció algo bueno porque llevaron productos y ya no había necesidad de ir por lo menos esa semana a bajar a la ciudad o al pueblo o a la ciudad, ¿no? Otra cosa, creo que algo que se debería bastante implementar en esto del sistema de salud
fueron los centros, las postas o los centros, ¿no? Que, por ejemplo, o sea, se detectaba, supongamos, un caso de COVID y no lo podían atender allí mismo, tenían que mandarlo recién a Trujillo, incluso hasta las pruebas no se podían realizar allí mismo, tendrían que enviarlo recién la Puebla pues a Trujillo, a las otras ciudades, y no ahí mismo, ¿no? Entonces como que ya no se realizaba este aislamiento, incluso las capacitaciones que se realizaban eran mayormente virtualmente, ¿no? Entonces eso es algo que no se llega a las comunidades en rurales, no hay mucho, y ellos lo que más ven pues son televisión, en este caso los que tienen luz y pueden tener su televisor, o radio también, ¿no? Entonces creo que por radio, por ejemplo, incluso se pudo, no sé, como que dar cursos de qué alimentos es bueno consumir, por ejemplo, esto de las comidas calientes, del aislamiento, de cómo hacerlo, creo que se pudo realizar, por ejemplo, por radio. Y otra cosa, creo que también esto de las CPP, por ejemplo, no había mucho acceso a las mascarillas, incluso algunos se lo hacían. Entonces, eso es algo que incluso también el Estado pudo dar estos implementos, la mascarilla, el protector facial, el alcohol también, que era muy importante. Pregunta número 3. En muchas comunidades rurales y campesinas, las mujeres son consideradas incapaces de ser líderes. ¿Qué le dirías a estas personas? Eso sí es un tema que lo tengo bien claro y pues creo que nadie es incapaz de poder hacer nada. Todos, tanto varones, mujeres, niños, adultos, jóvenes, ancianos, todos somos capaces de podernos desarrollar completamente. Por supuesto que todos tenemos diferentes talentos y herramientas diferentes, pero creo que nadie debería aceptar un trato donde se te desmerezca, ¿no? O se te diga que eres incapaz de hacer esto u otro. Entonces creo que todos tenemos la oportunidad de tomar las herramientas y las oportunidades que se nos presenten para poder trabajar más nuestro potencial, porque sí es cierto que siempre estamos en constante aprendizaje, y no solo aprendizaje, sino reaprendizaje de las cosas que queremos ya saber, estar abiertos al diálogo, es muy importante, porque si no solo quedamos encerrados en lo que consideramos nosotros que es correcto, ¿no? Y nunca podríamos avanzar, incluso relacionarnos con personas que no necesariamente siempre están en nuestro círculo laboral cercano o social, es importante, porque de ahí aprendemos las nuevas visiones de cómo podemos mejorar o cambiar diferentes perspectivas que tienen otras personas según su realidad, según su contexto, según la vida que han ido aprendiendo, ¿no? Entonces, eso es importante. No creo que debamos desestimar también a los niños o a los menores por el hecho de que somos mayores y que lo que sabemos tenemos la última palabra, ¿no? Creo que tanto los niños nos pueden enseñar, las personas que son menores que nosotros, incluso personas que no saben nada de nuestra área, con sus curiosidades, nos podrían enseñar y aportar cosas que nunca nos hemos cuestionado porque siempre hemos tenido una forma de trabajar, y ahora viene otra persona que no sabía nada y te pregunta cosas muy básicas y te hace reflexionar, ¿no? Entonces creo que siempre hay que tener una apertura a eso, al aprendizaje y al reaprendizaje. Ya voy a ser sincera, es que yo no les diría nada, ¿no? O sea, no les diría como, ¿sabes qué? Desde mi posición o desde mi formación o desde mi propia experiencia de vida, no les podría decir como empodérate o trata de asumir liderazgo, ¿no? Porque yo creo que eso es un proceso personal y colectivo dentro de las comunidades, dentro de sus propias organizaciones, ¿no? Entonces, implica un proceso interno y sí acompañamiento, ¿no? Pero, digamos, el decir por decir las cosas o decirles, eso me suena como también bien violento, ¿no? Entonces, lo que sí creo que podríamos hacer sin caer como en paternalismos o sin volver esto muy vertical, es más bien compartir nuestras experiencias, ¿no? De cómo se asumen los puestos de liderazgo, o desde mi propia experiencia de vida también compartir lo mismo, ¿no? Entonces, y ellas también compartirán lo suyo, ¿no? Sus propias luchas, sus propios desafíos y lo que implica para ellas también asumir estos liderazgos dentro de sus organizaciones.
Entonces siempre me causa ruido cuando dices como, ¿qué les dirías? Porque a veces, sin querer, podemos tratar de decir las cosas con buenas intenciones, pero no sabemos cómo se está percibiendo o cuál es la vida que está detrás, ¿no? De la persona, qué es lo que trae consigo, ¿no? Y en ese caso creo que siempre es mejor como escuchar, compartir y acompañar. Eso es. Que agarren un libro de historia. No, mentira. Les diría que no hay algo que defina a un hombre como líder. Una mujer también puede encargarse de su propia comunidad y que no permitan que ser minimizadas, ¿no? Ellas dieron a luz a una persona, crían a los niños, se dedican a la casa, cuidan a sus parejas, a sus esposos, a sus hijos, a sus familiares, ¿no? Y ahora diciendo, ¿no? Wow, hace todo eso en su casa. Y usando una comparación que no me agrada mucho. Si puede hacer eso en su casa, imagine todo lo que podría hacer con una comunidad, ¿no? También es responsable de eso, no es solamente para el hogar. Ella puede dirigir, puede organizar, ¿no? Y que si ellos les dicen que no pueden, pues que les recuerden quién fue Mamahuaco, que hace ese para cortar. Por eso yo digo el libro de historia. Les enseñan historia, les enseñan quién fue Mamahuaco y van a estar como que, o sea, a mí no me menos en la cocina, te queda un piedrón ahorita, vas a ver. Pregunta número 4. ¿Cómo impulsarías el liderazgo en las chicas jóvenes en carreras de ciencias agrarias? Y, por ejemplo, algo en lo que se centran bastante las universidades es la formación específicamente en estas carreras, ¿no? En la formación de esta profesión. Y algo que diferencia bastante de mi profesión es que también se centra en esto de las habilidades sociales, ¿no? Por ejemplo, algo que ese día estábamos conversando con un amigo, me decía, de su carrera la mayoría se diferencia porque son feministas y son empoderadas, ¿no? Con trabajo social saben que somos así. Y bueno, somos puro chicas también y las profesoras mismas nos meten estos temas de que somos mujeres y que debemos, etcétera, y los grupos sociales que frecuentamos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, para empoderar el liderazgo en este caso en las mujeres, siento que debe, en primer lugar, es un proceso bastante largo, creo yo, ¿no? Porque en primer lugar se debe empezar a desconstruir estos pensamientos que se tiene, porque a veces nosotras mismas como mujeres también nos acomplejamos o como también a veces creemos esto de que somos menos que los hombres, a veces también no lo creemos, ¿no? Entonces debemos empezar primero por esto, de quitar estos pensamientos, estos estereotipos, estos prejuicios. Como dice esto de la teoría conductual, ¿no? Cambia cómo piensa y vas a cambiar cómo actúa. Entonces, empezar por esto, porque se ame más como mujer, que se acepte, que se dé cuenta de que no es menos por ser mujer, no es menos que un hombre, y empezar también a reforzar esto de su autoestima, creo yo, su autoestima. Esto es muy importante porque si una mujer no confía en sí misma y una persona en general, pues no va a lograr lo que se proponga, ¿no? Y después ya empezar con estos talleres de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo es que se encuentra? ¿Qué tipos de liderazgo hay? ¿Cómo es que se puede liderar desde pequeños grupos, en trabajos, etcétera? E incluso traer, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es muy bueno a representantes de agronomía o de estas carreras profesionales que son íconos pues en su carrera y como que ejemplo, oye, si ella puede, pues nosotras también podemos, y como que verlo como un ejemplo, ¿no? Eso es algo que creo que se haría, y claro, tiene que ir por pasos, ¿no? Primero, desconstruir todos los pensamientos con los que llegan, y ya luego empezar a construir pues estas bases de liderazgo y de la valía personal, etcétera. Interesante. Creo que el tema de impulsar la creatividad o el involucramiento en áreas de ciencia es muy oportuno desde la infancia, ¿no? Desde los jóvenes, porque en esa edad somos como que mucho más curiosos de aprender las cosas, tenemos menos miedo a probar incluso. Entonces yo sí creo que los programas que incentivan la participación en diferentes ciencias o en el agro deberían darse desde los colegios o incluso desde los jardines.
Lo más básico que yo he visto referente a esto, y no sé si me estoy equivocando, pero desde mi experiencia es lo que he visto, que los jardines te enseñan a cultivar tus alimentos, ¿no? A veces tienes un taller de hacer crecer tu zanahoria o tu rabanito o tu papita, ¿no? Que creo que es lo más cercano. Y es una experiencia que todo el mundo se acuerda porque es algo en lo que te han hecho involucrarte, ¿no? O sea, has sufrido cuando tu arvejita no reventó o no germinó, ¿no? Entonces, creo que las experiencias de enseñanza que te involucran y donde tú participas, tú haces las cosas, creo que es una de las mejores formas de involucrarte en el tema de la ciencia. Cabe resaltar que el tema de emprendimiento o de agro son actividades que son muy participativas. O sea, si tú metes mano ahí en el trabajo, es algo que no te olvidas, ¿no? Que no te olvidas. Entonces, me parece muy importante que se les dé la oportunidad a los niños, no solamente de tener un taller de cultivar un rabanito, sino que sea como una materia, el tema de aprender sobre los animales, llevarlos a granjas, a zonas incluso donde hay campesinos que están trabajando y tú los ves cultivar y vas un fin de semana y los ayudas con un tema de voluntariado libre, o con los niños del jardín, ¿no? Cómo se saca la leche de la vaca, o desde cosas básicas para generar mayor curiosidad. Entonces eso me parece oportuno desde la infancia, ¿no? Que se vaya enseñando poco a poco. Yo lo que creo que se podría hacer para impulsar que las mujeres primero decidan estudiar este tipo de carreras o que las tengan digamos, dentro de su panorama es, bueno, desde el Estado corresponde hacer incentivos a través de becas, ¿no? De alguna manera creo que en los últimos años se ha impulsado igual destinar los impuestos para este tipo de programas educativos o de becas a favor de las mujeres destinadas a ciencias, en general las ciencias de tecnología, pero creo que falta aún más, ¿no? Porque claro, pueden existir estas becas, sin embargo, si esto no va acompañado con una educación, digamos, desde la primaria y secundaria, que ayuden con un enfoque de género, que nos ayuden digamos, a derribar ciertos mitos con respecto a qué carreras o qué tipo de actividades dentro de nuestras carreras podemos ejercer. Entonces, creo que sería como un plan más integral que solamente destinar como una beca, ¿no? Si tenemos como toda esta educación durante más de 10 años que abre un poco nuestras miradas como mujeres, creo que podríamos tener como todo este abanico de posibilidades una vez para ya elegir nuestra carrera universitaria, ¿no? Eso en primer lugar para elegir nuestra carrera y que se destine a carrera de ciencias agrarias. Y la segunda parte que creo que es como dentro de nuestra propia carrera, igual también tener algún tipo de curso o dentro incluso de nuestras mallas curriculares, la bibliografía que se utiliza, que sean de mujeres en ciertos ámbitos y no en otros, eso a veces también de alguna manera está como, no está explícito, pero de alguna manera eso nos llega como formación. Entonces creo que también es importante hacer esa revisión de nuestras mallas curriculares, ¿no? En cómo estamos percibiendo nuestra carrera desde nuestro género, ¿no? Y yo creo que eso es también muy importante. Bueno, finalmente la pregunta número 5. Si fueras presidenta del Perú, dinos 3 medidas que tomarías para impulsar la agricultura en el país. Ya, lo primero es que cerraría todos los mercados internacionales. No, en realidad sí podría en valor el trabajo del campesino peruano y facilitaría, primero que nada creo que es la educación del consumidor, porque debemos reconocer de que hay muchos productos que consumimos nosotros que son empacados en Asia, producidos en América del Norte y no sé, y condimentados en Europa, tal vez, ¿no? Porque se da, entonces, y solo basta con ver las etiquetas de las cosas que comemos. Entonces, chequeemos y impulsemos la cultura de que esto que estoy consumiendo acá también lo cultiva o el vecino de Pachacamac, de los valles de Lurín, que en Caraballo también lo producen, que falta nada más ese sector del medio que lo puede
la parte de la manufactura, la parte de hacerlo un producto ya industrializado, ¿no? Y creo que eso es un factor muy importante para darle la oportunidad a quienes producen y falta ese intermedio. Comenzando por la cultura del consumidor y revalorando el trabajo de las personas que viven cerca a nosotros. Y bueno, también haciéndoles saber de que deben revisar de dónde vienen las cosas, ¿no? Deben chequear, ser conscientes de que el productor de Cajamarca está haciendo esto. O sea, nos falta mucha comunicación, y eso que de por sí somos un país con una hinchada muy grande, ¿sí o no? Entonces debemos comportarnos como tal, y creo que empezando por ello podemos generar un rebote para que se valore el compromiso de la gente del campo. Luego también no ponérselas tan difíciles a la hora de exportar, porque sabemos que importamos la papa que aquí producimos y no puede ser posible, pero es por lo mismo, porque allá, o sea, la exportamos, la pican, la ponen en bolsa y la regresan. Entonces, tampoco, ¿no? Y creo que dándoles esa facilidad de un paso intermedio, así como con los animales, dándoles las facilidades de tener un camal decente, podemos acercarnos más con un mercado local. Y eso va, por supuesto, evitar de que el producto de los campesinos locales se venda tan barato, ¿no? Y bueno, y también a impulsar la agricultura urbana. Eso sería muy interesante también. Bueno, lo voy a decir en términos generales porque no sé exactamente cuáles son todos los procesos que involucra establecer normas o regular, ¿no? En general, pero yo diría que lo que se busca en realidad es regular, ¿no? Bueno, creo que una de las cosas que ha hecho que lamentablemente el trabajo en campo no sea visto con la importancia que tiene, ¿no? Es el hecho de que los que trabajan en ese sector sean posiblemente uno de los sectores más desprotegidos laboralmente de todo el país, ¿no? Es decir, el trabajador de campo no tiene garantía de nada, ¿no? Y sin embargo, si no fuera por esas personas, nosotros no tendríamos nada que comer todos los días. Entonces, yo creo que lo primero sería a nivel laboral, ¿no? Garantizar de que todas las personas que trabajan buscar la forma de trabajar porque se dé mediante leyes o reglamentos o lo que corresponda, regular que tengan toda la seguridad de que todos los beneficios que tiene cualquier trabajador, ¿no? De que tengas un seguro, que haya alguna forma, un respaldo en caso de que en algún momento, pues, por desastres naturales o cosas que pueden pasar, ¿no? De repente pierdas tu trabajo, o pierdas tu cosecha, o pierdas tus activos, lo que tengas en campo, ¿no? Que tienes un respaldo en caso de que pase algo, que si tienes algún accidente tienes atención médica garantizada, ¿no? Entonces, no sé exactamente como te digo, no sé exactamente cuáles son todos los actores que se involucran en esto, pero obviamente son bastantes. Todo es seguramente en base a leyes y reglamentos y demás, ¿no? Pero es un conjunto de salud, es un conjunto de bienestar, y bueno, de un soporte económico. El otro contexto es la protección del lugar en el que trabajas, ¿no? O sea, ya sea que tú trabajas para alguien, ¿no? O porque tienes tu propio terreno, tu propio lugar, como te digo, hay tantos riesgos, ¿no? Hay riesgos de que entre alguien a invadir tu terreno y se lleve tus cosas y que sea violento para sacarte de ahí porque es un lugar, no sé, atractivo económicamente, ¿no? Pues también trabajar en conjunto con los organismos que correspondan para velar porque se protejan las zonas en las que se hace agricultura, ¿no? Entonces, en términos, creo que sería más un tema de ordenamiento territorial, diría yo, ¿no? De que esta es una zona agrícola que debe ser respetada como tal y no puedo ir y decir, ¿sabes qué? En este lugar quiere vivir más gente, así que voy a poner mis edificios, ¿no? O sea, a eso me refiero, ¿no? De que no haya ese lugar para la impunidad de que cualquiera pueda venir y decir, ¿sabes qué? Ya no puedes hacer lo que haces para subsistir porque hay otra cosa más interesante que hacer aquí, ¿no? Esa sería la segunda, ¿no? En términos del entorno o el medio en el que puedes desarrollar tu actividad. ¿Y cuál sería la tercera?
Bueno, sería regular el comercio. El comercio justo es algo que no se toca mucho en este país y que definitivamente también abre una brecha enorme entre cuánto estamos valorando el trabajo del agricultor, ¿no? Ya se sabe que hay muchos, o sea, el modelo, digamos, de comercio lineal que se tiene no favorece antes a cualquier otro miembro de la cadena antes que al que genera el insumo que termina consumiendo eventualmente el usuario, ¿no?